Hola, esta es la segunda parte de la lección número 23 del curso de álgebra avanzada. En la primera parte de esta lección habíamos establecido y estábamos demostrando el llamado teorema de Euclides, que establece que hay un número infinito de números primos. Y dijimos que lo íbamos a hacer por contradicción, o sea, vamos a suponer que existe un número finito, en vez de un número infinito de números primos, existe nada más que un número finito de números primos. Y los enumeramos p sub 1, p sub 2, p sub 3, hasta llegar al último que llamamos p sub n. Bien, y consideramos entonces el producto de todos ellos, p sub 1 por p sub 2 por p sub 3, hasta llegar a multiplicar por p sub n. Y luego consideramos el consecutivo de ese número, lo tenemos precisamente aquí marcado con un 2, ¿ves? El producto de todos los primos, como hemos dicho, p sub 1 por p sub 2 por p sub 3, hasta llegar a p sub n, más 1. Recuerden que aquí sí es que se obtiene el consecutivo de un número entero, ¿verdad? Sumándole 1 al entero. Pues es el consecutivo del número que es el producto de todos los primos que supuestamente existen. Bueno, pues fíjense en ese número que tenemos aquí. Primeramente es claro que es un número natural, porque al ser estos números primos, son números naturales, ¿verdad? Por definición. Y al multiplicarse, números naturales, da un número natural por la ley de cláusula de la multiplicación que establecimos en el álgebra elemental para los números naturales. Y entonces, al sumarle 1, que es otro número natural, también establecimos la ley de cláusula de la suma de los números naturales. Así que al sumar dos números naturales, esto es un número natural, que fíjense que va a ser mayor de 1, porque ese número natural es 1 más cierta cantidad, así que definitivamente es mayor que 1. Entonces, el teorema fundamental de la aritmética, recuerden que indicamos cuando lo presentamos, que cuando hiciéramos referencia al teorema fundamental de la aritmética, lo íbamos a abreviar de esta manera, TFAR, ¿verdad? Por teorema fundamental de la aritmética, va a haber un primo que divida este, ¿verdad? Porque el teorema fundamental de la aritmética establece que cualquier número natural mayor de 1, como lo es este, se puede escribir como una factorización prima única, de hecho, excepto tal vez por el orden de los factores. Bueno, pues si se puede escribir como una factorización prima, o sea, tiene unos factores primos, así que hay un primo que divida a ese número. Pero como los únicos primos que hay son estos, pues supuestamente uno de ellos debe subdividir ese número, ¿verdad? Pero fíjense que cualquiera de esos primos, desde p, aquí es identificado con p sub i, y empezando en 1 es 2, 3, etc. hasta llegar a n, ¿verdad? Así que cualquiera de esos primos, desde p sub 1 hasta p sub n, divide, o es factor de este primer número que tenemos aquí, ¿verdad que sí? Porque fíjense, por ejemplo, si la i es 1, pues tendríamos que p sub 1 es factor de esto, y efectivamente, míralo ahí, p sub 1 es factor de esto. Si la i es 2, pues mire, p sub 2 es factor de esto, efectivamente, míralo ahí, p sub 2, etcétera, hasta que lleguemos a p sub n, y cuando la i sea n, ¿verdad? Tendremos aquí p sub n, es un factor de esto, efectivamente, fíjense que es el último factor que aparece en este primer número que estamos sumando aquí. Pero vean entonces que ninguno de esos factores, ninguno de esos primos, ni el p sub 1, ni el p sub 2, ni el p sub 3, hasta llegar al p sub n, es factor del segundo, porque el único factor que tiene es el número 1, ¿verdad? Así que ningún primo puede ser factor del 1. Entonces recordamos que hay un teorema que vimos bastante al principio de la discusión de los elementos de la teoría de números en este curso, ¿verdad? Específicamente cuando estudiamos el concepto de divisibilidad. Y lo llamamos, ese teorema, un lema, ¿verdad? Porque dijimos que es un teorema que se usa como una justificación, un paso de un teorema que vendría luego. Y es precisamente este teorema, el teorema de Euclides, en el donde vamos a usar ese lema. Y ese lema decía que si usted tiene que un número es factor de uno de dos que se están sumando, pero no es factor del otro que se están sumando, entonces ese número no va a ser factor de la suma de los dos números. Y como aquí yo he encontrado que cualquiera de estos primos, ¿verdad?, es factor de este primer número que se está sumando aquí, pero no es factor de este segundo número que se está sumando aquí, pues ninguno de esos primos, p sub i, puede ser factor de ese número completo, de la suma de estos dos, ¿ok? Eso es lo que estamos diciendo aquí. Así que eso quiere decir que el supuesto primo, que según el teorema fundamental de la aritmética, va a dividir ese número que está ahí, no puede ser uno de esos, no puede ser uno de esos primos, desde p sub 1 hasta p sub n, tiene que ser otro, ¿verdad? Así que eso en consecuencia, el primo que tiene que dividir a ese número que está en 2 es uno diferente a p sub i, uno diferente a esos p sub i que están aquí, ¿verdad? Y empezando en 1 y terminando en n. P sub 1, P sub 2, P sub 3 hasta llegar a P sub n. Así que fíjense que entonces no hay un número finito. O sea, ¿no? Estos no son todos los primos que hay, porque hay otro más que tiene que existir para que divida, o sea, factor de ese número que tenemos ahí, ¿ven? Esto contradice la suposición de que P sub 1, P sub 2, P sub 3 hasta llegar a P sub n son todos los números primos existen. Y ahí llegamos a la contradicción que buscábamos, ¿verdad?
al suponer que había un número finito de números primos. Así que si esa suposición, que hay un número finito de números primos, nos lleva a una contradicción, recuerde que en la lógica estudiamos que eso significa que lo contrario de lo que supusimos es lo que es cierto. Y si supusimos que hay un número finito de números primos, lo contrario es que hay un número infinito de números primos, y eso es lo que queríamos demostrar. ¿Okay? Bueno, para aquí tenemos un corolario, de hecho un corolario al teorema fundamental de la aritmética. Recuerde que el teorema fundamental de la aritmética dice que para cualquier número natural mayor de 1, existe una factorización prima única, excepto tal vez por el orden de los factores, ¿verdad? Pues este dice algo parecido, este corolario, es un caso particular de aquel. El teorema fundamental de la aritmética dice, si eres un número natural que sea mayor que 1, entonces n tiene una representación única como un producto de potencias de números primos. De hecho, fíjense que esta fue la versión que yo les di para el teorema fundamental de la aritmética en el álgebra elemental. ¿Ves? Pero ahora fíjense que la versión que dimos aquí para el teorema fundamental de la aritmética es que para cualquier número natural que sea mayor de 1, tiene una representación o tiene una factorización prima, excepto tal vez por el orden de los factores. Ahora, este corolario dice lo que decía, lo que yo les establecí a ustedes en el álgebra elemental como el teorema fundamental de la aritmética. Para cualquier número natural con mayor que 1, ese número va a tener una representación única, o sea, una factorización prima, pero como un producto de potencias de números primos. ¿Okay? Esto es, n se puede escribir en esta forma: p sub 1 a la e sub 1 por p sub 2 a la e sub 2 por p sub 3 a la e sub 3, etc., hasta llegar a cierto primo, p sub m a la e sub m, donde, como dice aquí, p sub i, y yendo desde 1 hasta n, son números primos, ¿verdad? Este p sub 1, cuando la i vale 1, es primo. El p sub 2, cuando la i vale 2, es primo, etc. Y estos exponentes, que los he llamado e sub 1, e sub 2, e sub 3, hasta llegar a e sub m, son números naturales, ¿verdad? Desde el primero, e sub 1, e sub 2, e sub 3, hasta llegar al último, e sub m. ¿Okay? Bien, pues eso es lo que dice ese teorema. Vamos a la demostración. Pues mire, como n, ahí dice la hipótesis que es un número natural, con n mayor de 1, el teorema fundamental de la aritmética asegura que n tiene una factorización prima única, excepto tal vez por el orden de sus factores. ¿Okay? Y recuerden que sus factores son primos. ¿Okay? Digamos que dicha factorización prima es la siguiente: n va a ser igual a este primo, que voy a llamar Q, el primer primo, Q sub 1, el segundo por el segundo primo, Q sub 2 por el tercer primo, Q sub 3, y así seguimos hasta llegar al último primo que necesitamos para presentar esa factorización prima única de n, que vamos a llamar Q sub s. Q sub s, ¿okay? Bueno, como cada uno de esos factores, Q sub i, yendo desde 1, 2, 3, el número 2, hasta llegar al último, son primos, pues entonces son números naturales. Entonces, el conjunto compuesto por Q sub 1, Q sub 2, Q sub 3, etc., hasta llegar al Q sub s, es un subconjunto de números naturales, son primos. Y los primos, recuerden que por definición son números naturales. Luego, ese conjunto tendrá un valor mínimo. ¿Okay? Vamos a ir acá. Por el principio del buen orden, cualquier subconjunto de los números naturales, recuerde que tiene un valor mínimo, un elemento menor de todos ellos, ¿verdad? De todos ellos. Entonces,
principio de buen orden, ese conjunto, dicho conjunto, tiene un elemento menor que vamos a llamar Q sub K. ¿Sí? Q sub K. Uno de ellos, ¿verdad? Uno de esos números. Puede ser el Q sub 1, el Q sub 2, el Q sub 3, o hasta el Q sub S. Uno de ellos va a ser el más pequeño de ellos. ¿Okay? Bien. Bueno, pues llamemos el primo número 1, P sub 1, a ese elemento menor, o a ese primo menor, que divide, que está en esa factorización, ¿verdad? De N, esa factorización prima de N. ¿Okay? Entonces, al sustituir en 1, vamos a marcar esto que está aquí con un 1, al sustituir en 1, tenemos lo siguiente, que N será igual a y entonces fíjense una cosa. Por la ley conmutativa de la multiplicación, ese factor menor, que es el Q sub K, ¿verdad? Y que lo estoy llamando P sub 1, si está por aquí por el medio, lo puedo traer a la primera posición, por la ley conmutativa de la multiplicación general de los números reales, ¿verdad que sí? Y encima de eso lo puedo asociar, por la ley asociativa de la multiplicación de números reales general, puedo asociar dejando aparte el P sub 1 y dejando entonces los otros primos encerrados en un paréntesis, ¿verdad? Entonces, al sustituir antes de decir eso, y aplicando las leyes conmutativa y asociativa generales, podemos escribir haciendo esa sustitución de el Q sub K por el P sub 1, el número N, ¿verdad? El que está en 1, que es la factorización prima única del número N, va a ser P sub 1, trayendo ese Q sub K a la primera posición, y entonces multiplicando por el resto de los factores que quedan ahí, ¿verdad? Que como yo no sé cuáles, voy a empezar por Q sub 1, Q sub 2, Q sub 3, etc., ¿verdad? Hasta llegar a Q sub S. Donde ahora fíjense que dentro de este paréntesis, en vez de tener S factores, como tenía al principio, ¿verdad? Aquí teníamos S factores, vamos a indicarlo, S factores, ahora vamos a tener uno menos de los S factores, porque de ellos yo separé aparte el Q sub K, que lo estoy llevando P sub 1. Así que aquí ahora me quedan S menos 1 factores. A pesar de que aparentemente están todos, ¿verdad? El Q sub 1, el Q sub 2, el Q sub 3, el Q sub S, pero yo saqué uno, que se llama el Q sub K, y que le di el nombre de P sub 1, aquí, ¿verdad? Vamos a llamar esto 2, que se puede guardar, vamos a llamar 2. Bueno, pero entonces fíjense que entre que los S menos 1 factores estos son números primos, así que también, por lo tanto, son números, el conjunto compuesto por ellos, por esos S menos 1 números primos que nos quedan ahí ahora, forman un subconjunto de N otra vez, de los conjuntos de los números naturales. Pero nuevamente, los S menos 1 números primos que aparecen como factores dentro del paréntesis en 2, en esta igualdad que tenemos aquí, forman un subconjunto de los números naturales. Repetimos, porque todos esos S menos unos factores que están ahí son números primos, y los números primos son números naturales. Así que de entre ellos hay otro elemento más pequeño de entre ellos, ¿verdad? Luego, de entre ellos habrá un número menor, un elemento menor, ¿verdad?
llámelo, que llamaremos bueno, fíjense que el elemento más pequeño de entre los S factores primos que tenemos aquí, ¿verdad? Lo llamamos Q sub K, ¿verdad? Vamos a llamar este Q sub L, según, ¿verdad? Ya que subamos sub Q sub K, pues la siguiente letra que sigue acá es la L, ¿okay? Bueno, pero ese otro elemento menor que hay ahora entre estos S menos 1 números primos, ¿verdad? Puede ser que sea igual a P sub 1, ¿verdad? Puede ser que sea, de hecho, igual al Q sub K que fue el más pequeño de entre estos, porque puede ocurrir que varios de esos factores sean el mismo, ¿verdad? Nadie impide que sean el mismo. Si ocurre que ese nuevo valor menor que hay entre estos S menos 1 números primos es el mismo valor menor que había entre los primeros S factores primos que teníamos para N, es igual a K sub K, Q sub K, ¿verdad? Llame otra vez a Q sub L, va a llamarlo P sub 1 otra vez, ya que es el mismo Q sub K, y Q sub K, fíjense que lo hemos llamado P sub 1, ¿okay? Entonces, al sustituir en 2 ahora, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? Quitamos ese Q sub L, que debe ser uno de esos Q que están aquí dentro de este paréntesis, y ponemos P sub 1. Y aplicando otra vez las leyes conmutativas y asociativas generales, podemos escribir lo siguiente, ¿okay? Y aplicando otra vez las leyes conmutativas y asociativas generales, claro, de los números reales, ¿verdad? En particular de los números naturales, que con los que estamos trabajando, podemos escribir a 2, ¿verdad? Pero me estoy sustituyendo de la siguiente manera: N será igual a P sub 1, y entonces ese otro factor que es igual al Q sub K, y que lo volvemos a llevar entonces P sub 1, ¿verdad? Q sub L que es otra vez igual al Q sub K, y que lo volvemos a llevar, por lo tanto, de la misma forma que llamamos al Q sub K, que es P sub 1, yo lo puedo traer al frente y específicamente ponerlo aparte del resto de los factores, ¿verdad? P sub 1 por otra vez P sub 1, que otra vez es ahora este Q sub L, que resultó ser igual al P sub 1, por esto que está aquí, Q sub 1, por Q sub 2, por Q sub 3, hasta llegar a Q sub S, ¿verdad? Y fíjense que esto no puede escribir así, P sub 1 al cuadrado, porque P sub 1 por P sub 1 si los asocio, ¿verdad? Y los multiplico por lo que dice aquí, Q sub 1 por Q sub 2, por Q sub 3 hasta llegar a Q sub S. Y vamos a llevar esto número 3, donde ahora fíjese que aquí ahora, a pesar de que parece Q sub 1, Q sub 2, Q sub 3, hasta Q sub S, igual que al principio, de hecho no hay S factores, no hay 1, 2, 3 S factores, porque ya he sacado dos aparte, el Q sub K y el Q sub L, que ha resultado ser igual a P sub 1, ¿okay? Así que ahora aquí nos quedan S menos dos factores que he sacado aparte, ¿verdad? Bien, pero eso es si da la casualidad que el nuevo valor mínimo de entre estos es igual a Q sub K, y por lo tanto igual a P sub 1, ¿verdad? Ahora, si ocurriera que el nuevo valor mínimo no fuera igual a Q sub K, si ocurre que Q sub L, que es el nuevo valor mínimo de entre estos factores primos que hay aquí, no es igual al Q sub K, que fue el valor mínimo de los S factores originales que tenía la representación como factorización prima del número n, llame P sub 2 a ese nuevo Q sub K. Ahora no lo puedo llamar P sub 1, porque ahora va a ser diferente, perdónenme, del Q sub L o del Q sub K original. Nuevo Q sub pero ahora P sub 2 va a ser el nuevo Q sub L, ¿verdad? Que encontramos ahora como valor mínimo de entre estos S menos 1 factores, ¿okay? Y
al sustituir en 2, que es esto que está aquí, aplicando las leyes conmutativa y asociativa generales, podemos escribir lo siguiente. A ese 2 se puede escribir del siguiente modo. Que n será igual a el p sub 1 que teníamos, ¿verdad?, por el nuevo valor mínimo de entre estos que están aquí, ¿verdad?, entre estos s menos 1 factores que lo estamos llamando a p sub 2, porque no es igual que el q sub k original, por lo tanto lo llamamos igual que p sub 1, ¿verdad?, por p sub 2, por el resto de los factores q, ¿verdad?, q sub 1 por q sub 2 por q sub 3, etc., hasta llegar a q sub s, donde ahora, aquí, al igual que aquí, al yo haber sacado ya 2 de esos originales S factores que teníamos en la factorización prima original de n, aquí quedan ahora otra vez, igual que aquí, S menos 2 factores. Y vamos a llamar ahora a esto 4, perdón. Este fue 3, este fue 4. Bueno, pero ahora, entre estos S menos 2 factores primos, que son números primos, números naturales, va a ser entonces también un subconjunto. Si yo considero el conjunto formado por esos S menos 2 factores primos que quedan aquí ahora, también un subconjunto de lo natural, y entre ellos va a haber un número menor. Si consideramos el conjunto formado por los S menos 2 factores, más bien números primos, los factores que son números primos, dentro del paréntesis en 3 o en 4, al formar ese conjunto de esos S menos 2 números primos, son números naturales, un subconjunto de n, entre ellos habrá un valor menor, ¿verdad?, que llamaremos q sub k, pues como el primer valor menor entre los originales ese número primo que teníamos en la factorización prima de n, le damos q sub k, y el valor menor entre los s menos 1 factores que quedaban aquí, ¿verdad?, le llamamos q sub l, pues vamos a llamar q sub n, ¿ok? Le llamamos q sub n. Bueno, si ocurre que q sub n vuelve a ser igual a q sub k, al valor mínimo que encontramos entre los originales S factores primos que tenía la factorización prima de n, ¿verdad?, llame P sub 1 a ese nuevo valor, Q sub n. Entonces, al sustituir en 3, aplicando las leyes conmutativas y asociativas generales, ¿no? Y asociativa
los números reales, ¿verdad? Como son estos números naturales, ¿verdad? Tenemos lo siguiente, sustituir en 3, ¿verdad? Sustituir en 3. Pues voy a traer SP sub 1, que vuelve otra vez a aparecer como valor mínimo ahora de entre estos S menos 2 números primos que tenemos dentro de ese paréntesis, al frente, y tenemos P sub 1 al cuadrado, que es igual a P sub 1 al cuadrado, por ese P sub 1 que vuelvo a traer al frente, por Q sub 1, lo que quedan aquí, ¿verdad? Q sub 2, Q sub 3, etcétera, hasta llegar a Q sub S, ¿verdad? Donde ahora aquí vamos a tener uno menos de los factores que tenemos aquí, porque sacamos ya estos dos y otra vez el P sub 1. Hemos sacado ahora 3. Aquí va a dar S menos 3 factores. ¿Okay? Y vamos a marcar esto con un número. Vamos a llegar hasta 4, número 5. ¿Okay? Bien. Nos falta ver ahora lo siguiente. Si ocurriera que ese nuevo valor Q sub M es igual no a Q sub K, sino a Q sub L, ¿verdad? Entonces lo tendríamos que llamar P sub 2, ¿verdad? P sub 2, etc. Tenemos que llamarlo así, entonces igual a Q sub L y no igual a Q sub K, etc. Pero esa parte que nos queda todavía por ver en esta demostración nos vemos en la siguiente lección, donde espero verlos ya muy pronto. Hasta entonces.